Apocalipsis capítulo 17 versículo 6, amados hermanos. Esta enseñanza yo le he puesto por título Los mártires de Dios. A esta enseñanza le he puesto por título Los mártires de Dios. Vamos a ver, amados hermanos, por la escritura si realmente nosotros sufrimos como lo que vamos a leer, ¿no? Que hay gente que dice que anda perseguida, que anda sufriendo, ya no quieren continuar en el evangelio, ya quieren renunciar al evangelio, quieren apartarse de Dios. Vamos a ver por la Biblia si nosotros estamos en la misma condición que esta gente de aquí. Así que me acompaña este pasaje de la Biblia. Vamos a ir, amados hermanos, solamente el versículo número 6 es el que vamos a leer en esta hora. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo. Ahí obsérvelo, hermano Anthony, por favor, que todo esté bien en orden ahí, las tomas, todo eso, por favor, usted. Le dice la Escritura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y toda la iglesia decimos amén y amén. Dice la Escritura: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Amén y amén, hermanos. Padre eterno, Dios mío, en esta noche, Dios mío, delante de tu presencia, nos inclinamos, Padre amado, para pedir, Dios mío, que tengas, Padre Santo, el control, Dios mío, de esta enseñanza. Dios mío, he querido compartir con mis hermanos presentes hoy aquí esta enseñanza, Dios mío. Tengo aquí, Dios mío, los apuntes, Padre, todo lo que he podido investigar, indagar, amado Señor. Pero yo te pido, Dios mío, que tú me guíes, Padre Santo, que me ayudes, Dios mío, a poder compartir esta enseñanza con todos los presentes aquí. Dame, Dios mío, sabiduría, entendimiento. Deme, Dios mío, humildad para compartir la palabra, amado Dios. Y ayúdeme, Dios mío, también a ponerme, Dios mío, al lado, Dios mío, de estos grandes hombres y mujeres, Dios mío, de la palabra, Señor eterno, que dieron su vida, Dios mío, por causa del evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, su bendición sea sobre todos nosotros. Gracias le doy, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Santo es el nombre de Cristo Jesús. Tome su asiento, hermano, en esta noche. Tome su asiento. Que el Dios le bendiga a cada uno, hermanos. Bendito sea el Rey. Alabado sea Dios, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. Bueno, hermanos, esta enseñanza yo la sentí preparar y compartir con ustedes en vista, amados hermanos. No sé si algunos de ustedes tuvieron la delicadeza de poder leer un momento el mensaje que les mandé ayer en el WhatsApp. Ya que hay algunos que no leen los mensajes, ni les importa lo que uno comparte a veces. No les interesa a veces. Ayer les mandé un mensaje escrito. Espero que usted lo haya podido ver, lo haya podido leer. Y sobre todo el video. Compartí un video, uno de los más sencillos, ya que a veces hay gente susceptible, gente que no puede, ¿cómo es? No puede participar de impresiones fuertes, no están acostumbrados a esa clase de imágenes o de videos. Pero yo en mi estado de WhatsApp sí lo compartí, y en mi Facebook también lo compartí, algunos videos de los tantos que están circulando, amados hermanos, sobre la terrible matanza que está pasando allá en Medio Oriente, en Siria especialmente, donde de todos los grupos que usted pudo leer, yo le puse ahí los grupos que están siendo perseguidos, los chiitas, los kurdos y otros grupos más, amados hermanos, que les puse ahí, alawitas. Dentro de todos esos grupos que están siendo torturados, masacrados, asesinados, están, amados hermanos, cristianos. Cristianos, amados hermanos, que están dando su vida allá en Medio Oriente por causa del evangelio.
Entonces, al ver esas cosas, amados hermanos, sentí en el corazón buscar algo referente a esto en la Biblia. A ver, amados hermanos, si en la Biblia está presente este tipo de cosas que suceden. Y por eso es que leímos esta noche el pasaje de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 6. A mí me hubiese gustado, no alcancé, amados hermanos, preparar unas imágenes, unos videos para que usted los vea durante la prédica. No lo pude hacer, bendito sea el Rey, porque yo tengo estos videos, santo del Señor. Pero, amados hermanos, este pasaje de la Biblia que nosotros hemos leído esta noche nos enseña acerca de los mártires, bendito sea el Señor. En este pasaje de la Biblia que hemos leído, se habla, amados hermanos, de un grupo de personas a los cuales la Biblia los llama los mártires de Jesús. En este pasaje podemos observar con total claridad, amados hermanos, y podemos llegar a la conclusión, nosotros podemos deducir, amados hermanos, que Dios en su voluntad eterna y absoluta, porque Dios es soberano, amados hermanos, Él ha determinado que haya gente que mueran por causa del Evangelio. Él ha determinado, amados hermanos, y ha escogido a gente, amados hermanos, los cuales padecerán por causa de su nombre y serán muertos a causa de ello, los cuales tendrán que dar testimonio de que todavía existe gente fiel a Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? Es que hoy, amados hermanos, en la iglesia gozamos de gente fiel y de gente infiel. Hoy gozamos, amados hermanos, de gente fiel y de gente infiel. Gente, amados hermanos, que le son fieles a Dios y de gente que le son infieles a Dios. Santo del Señor. Hoy gozamos, amados hermanos, dentro de nuestras iglesias, gente que realmente están sufriendo verdaderamente por causa de Cristo y del Evangelio. Y otro tipo de gente, amados hermanos, que sufre, pero no es por causa de Cristo, pero no es por causa del Evangelio, pero ellos hacen creer, ellos hacen pasar, amados hermanos, su sufrimiento como si fuera por causa de Cristo. Santo del Señor para siempre, hermano. Es que hay gente que sufre por culpa de sus propios pecados, pues. Eso no es sufrir por causa de Cristo. Eso es sufrir porque usted no se ha convertido de corazón a Dios. Eso es sufrir porque todavía no ha nacido de nuevo. Eso es sufrir porque todavía le da rienda suelta a la carne, le da rienda suelta a las pasiones, a los deseos, a las concupiscencias, porque no han hecho morir el viejo hombre, porque no han hecho morir las pasiones terrenales en su vida, no han sido capaces de matar la ira, no han sido capaces de matar la envidia, el rencor, los celos, los pleitos, las contiendas. No han sido capaces todavía de hacer morir en ellos las obras de la carne y sufren por eso. Pero ellos dicen, no, yo sufro por causa de Cristo. Ellos dicen, no, yo estoy padeciendo como cristiano. Y cuando yo leo a Pedro, Pedro dice que nosotros padezcamos por causa de Cristo y que nuestro padecimiento no debe ser como de malhechores. No debe ser como de gente entrometida en lo ajeno, dice Pedro. Pedro dice que si alguno padece por causa de Cristo, dele gloria a Dios, dice Pedro. Pero el que padece por causa de su carnalidad, el que padece por causa de su pecado, él no tiene que darle gloria a Dios. Él tiene que arrepentirse delante de Dios. Él tiene que pedirle a Dios misericordia. Debe humillarse delante de Dios para ver si Dios hace misericordia y cambia de una vez por todas de esa vida carnal. Bendito sea el Rey para siempre, hermano. Hay gente que dice, no, yo estoy sufriendo por causa de Cristo. ¿Qué le pasó? Es que me agarraron estafando. Estoy sufriendo por causa de Cristo. ¿Qué pasó? Me peleé con mi esposa. ¿Y por qué peleó? Porque me hizo enojar. Eso no es padecer por causa de Cristo, hermano. Padecer por causa de Cristo, amados hermanos, en la Biblia tiene otra connotación. Padecer por causa del Evangelio en la Biblia tiene otra perspectiva. Se mira desde otro punto de vista. Ya que los hombres de los cuales nos habla este pasaje de la Biblia, dice que estos hombres que fueron mártires de Jesús eran hombres santos
consagrados. Eran hombres consagrados a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Eran hombres consagrados plenamente a Dios. Todo su ser le pertenecía a Él. Toda su vida estaba consagrada y dedicada a Dios. Ayer yo daba una enseñanza. Ayer estaba dando yo una enseñanza donde hablábamos acerca de Daniel capítulo número 3. Y donde yo mencionaba que cuando Ananías, Azarías y Misael fueron echados en el horno de fuego, ellos fueron librados del fuego y de la mano del rey. ¿Por qué? Porque ellos estaban consagrados totalmente a Dios. Y yo le decía a los que escuchaban la enseñanza, algunos hermanos, yo les decía, ¿y qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos sido los que nos tocaba ser arrojados en ese horno de fuego? Y hubiésemos estado en pecado. Y hubiésemos estado aparentando que somos santos, mostrando cara de piedad. E inmediatamente el fuego, si nos acababa ahí a nosotros, le decía a los hermanos, pero ¿por qué a ellos no les pasó eso? ¿Pero por qué esos hombres no fueron consumidos? ¿Por qué esos hombres no fueron quemados? Porque en ellos había santidad total, y la santidad de Dios te protege, la santidad de Dios te guarda, la santidad de Dios pone cerco alrededor tuyo y no permite que el diablo te toque. Pero si la santidad no está completa, Dios nos libre de caer en el horno. Dios nos libre en el momento de la persecución. Porque la persecución se conoce quién le es fiel a Dios y quién no. ¿Dónde se conoce quién es fiel a Dios y quién no? En la persecución. Yo le pregunto a ¿usted lo han perseguido? ¿Usted está siendo perseguido? ¿Estamos siendo perseguidos nosotros por algo, por alguien? No lo sé. A duras penas, yo por ahí tengo una enfermedad. A duras penas por ahí tenemos algunos problemas económicos. Por ahí falta de trabajo. Por ahí a veces no tenemos para comer. Por ahí a veces nos falta para el pasaje. Por ahí de repente nos falta para algo. No son cosas tan graves, no son cosas tan difíciles, no son cosas, amado hermano, que pueda decir, no, yo me voy a apartar de eso porque estoy sufriendo demasiado. No, amado hermano, esas cosas no nos pueden hacer apartar, y hay mucha gente que se está apartando por esas cosas. Hay mucha gente que se aparta de esas cosas. Hay mucha gente, amados hermanos, que se aparta de Dios, se apartan del evangelio, se apartan de la palabra, se apartan de la iglesia, se apartan de la oración, se apartan de la santidad, de la consagración, por problemas simples, sencillos. Yo me pregunto, ¿y qué será de esos hombres? ¿Qué será de esas mujeres cuando realmente sean perseguidos? ¿Será que tendremos la misma actitud de estos hombres? ¿Será que tendremos la misma convicción de esta gente? ¿Será que tenemos la misma fe que tuvieron estos varones y mujeres? Santo Dios, hermano. A su nombre gloria. A su nombre sea la gloria, hermano. Porque nosotros los cristianos, lamentablemente, hoy somos una generación de solo quejándonos. Somos una generación de llorones. Eso es lo que somos. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está mi fe? En los problemas, en la necesidad, en la adversidad. ¿Dónde está el Dios poderoso? ¿Dónde está el Dios vivo? ¿Dónde está el Dios de la Biblia? ¿Dónde está el Dios de la palabra? ¿Sabe dónde está Él? Él sigue sentado en el trono. Él sigue gobernando el universo entero. Él no ha perdido ninguno de su poder. Él no ha perdido ninguno de sus atributos. Él sigue siendo santo. Él sigue siendo todopoderoso. Él sigue siendo justo. Él sigue siendo fiel. Él sigue siendo amoroso.
Él sigue siendo misericordioso, Él sigue siendo fuego consumidor, Él sigue siendo todo lo que la Biblia dice acerca de Él. Dios no ha cambiado. El que he cambiado soy yo. El que ha cambiado es usted. El que ha cambiado es la iglesia. La que ha perdido la fe es la iglesia. El que ha perdido el temor de Dios, la iglesia. El que se ha apartado, la iglesia. El que se ha desviado, la iglesia. El que se ha corrompido, la iglesia. Santo es el nombre de nuestro Dios, hermano. Este pasaje que nosotros leímos, Dios en su voluntad absoluta ha determinado que habrá gente las cuales serán consideradas mártires por causa de Dios, por causa de la palabra. Santo es el Señor. Este capítulo 17 nos presenta la sentencia y la caída de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero yo esta noche no quiero hablar acerca de esta Babilonia, que representa Babilonia, que es Babilonia, no quiero hablar mucho de eso por ahora, sino que yo quiero centrarme, amado hermano, en una palabra que hoy día, amados hermanos, está haciendo noticia mundial. Ahí dice en el pasaje bíblico, mártires de Jesús. Yo le puse mártires de Dios. Este pasaje bíblico nos menciona que esta Babilonia, de la cual se habla aquí, esta Babilonia se ha emborrachado, esta Babilonia se ha embriagado, no con vino, no con licor, sino dice aquí, con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Para poder entender, amados hermanos, esto, ¿qué significa en primer lugar la palabra mártir? Yo busqué dos definiciones en el diccionario normal común y una definición que yo la hice yo sola, más o menos observando la palabra. Y mártir, amados hermanos, en el diccionario significa una persona que padece muerte en defensa de su religión. Número dos, una persona que sufre grandes padecimientos o muere en defensa de sus creencias y convicciones con los que da testimonio de su adhesión a ella. Es decir, amados hermanos, gente que no renuncian a una religión y están capaces y dispuestos hasta morir defendiendo lo que creen. E interpretando un poco la Biblia, podemos decir que mártir es un cristiano que da su vida por mantenerse fiel en su seguimiento a Jesucristo. Por eso yo doy gloria a Dios los que han sabido sobrevivir hasta este día. Gracias a Dios por los que han sabido sobrevivir hasta este día. En pruebas, tribulaciones, adversidades, hambres, necesidad, escasez. Yo doy gloria a Dios por aquellos hombres. Yo doy gloria a Dios por aquellas mujeres que han sabido sobrevivir hasta este momento. Porque cuántos ya se fueron, cuántos nos soportaron, cuántos nos resistieron, cuántos se van a ir después. Y se van a ir por tonteras. Y se van a ir por niñadas. Se van a ir por chiquilladas. ¿Por qué te vas de la iglesia? Es que conseguí un novio en el mundo. ¿Por qué te vas de la iglesia? Es que no consigo trabajo. ¿Por qué se va del evangelio? ¿Por qué se aparta de Dios? Es que Dios no me bendice. ¿Y quién dijo que Dios nos iba a bendecir? ¿Quién me enseñó que Dios tenía la obligación de bendecirnos? A mí me alcanza y me sobra con la salvación que Él me ha dado. La salvación de mi alma es suficiente para mí. Yo no necesito que el Señor me llene de plata, me llene de dinero. Si no tengo su presencia, ese dinero no me sirve para nada a mí. Yo doy gracias a Dios por los que han sabido sobrevivir.
Porque solamente en el Evangelio sobreviven los valientes. Porque en el Evangelio solamente sobreviven los que saben pararse firme en la adversidad. Los cobardes se echan para atrás. Los miedosos se echan para atrás. Santo día del Señor. ¿Cuántos dicen amén a nuestro Dios, hermano? Yo no sé si el día jueves irá a venir alguien acá después del mensaje. Yo no sé si después el jueves alguien irá a llegar acá de los que están aquí. Si alguien seguirá aquí el día jueves. Yo no sé si alguien seguirá aquí el día domingo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero no importa si usted no viene al culto el día jueves o el día domingo, porque yo he determinado en mi corazón, como dice la palabra en Josué capítulo 24 versículo 15, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si otros quieren adorar a dioses paganos, si otros quieren irse al mundo, amigo hermano, yo y mi casa seguiremos a Jehová. ¿Pero cuántos creen de verdad eso, hermano? Solo 5, gracias a esos 5. Que el Señor bendiga esos 5. Usted tiene que tener convicción, hermano. Los mártires de los cuales habla la palabra mártir proviene de un vocablo griego. Y esta palabra mártir literalmente significa testigo. Es decir, un mártir es un testigo. Es una persona que atestigua o da testimonio de algo o de alguien. En el caso de los mártires de Jesús, ellos dan testimonio de su fe en Cristo. Y estos mártires están dispuestos a morir antes que abandonar la fe en Él. ¿Qué es lo que hace un mártir? Un mártir está dispuesto a dar su vida antes que renunciar a Cristo. Antes que decir no, el mártir dice: prefiero quítenme la vida, prefiero morir, córtenme la cabeza, preferimos morir, métanos un disparo, un balazo, preferimos morir, córtenos en pedazos los brazos, las piernas, la cintura, los ojos, decapítennos. Un mártir, una persona que realmente ama a Dios, está dispuesta a dar su vida. Una persona que realmente ama a Dios está dispuesta a dar su vida. Yo le pregunto: ¿usted está dispuesto a dar su vida? Si hay gente que no quiere dar nada, están sufriendo y vienen al culto cada vez en cuando nomás. No están ni dispuestos a darle tiempo a Dios en un culto. Ay, es que 2 horas de culto son demasiado. Ay, es que 1 hora y media de culto es excesivo. Ay, es que 3 días a la semana es demasiado culto. Es demasiado tiempo en la iglesia, demasiado tiempo en la casa de Dios. Y toda la madrugada viendo el Facebook, ahí no. Toda la madrugada viendo películas, ahí no. Toda la madrugada hasta las 3, 4, 5 de la mañana en esta cosa. Ahí no, ahí no. Ahí no mira el tiempo, ahí no mira el reloj, ahí no le da sueño. Aquí en el culto les da sueño. Aquí en el culto se duermen. Aquí en el culto no pueden pelear contra el sueño. Aquí en el culto no pueden, amado hermano, pelear y vencer el sueño. Y ahí de repente uno lo ve en el culto, está ahí. El diablo te tiene así. El diablo los tiene adormecidos. El diablo los tiene somnolientos. El diablo los tiene con sueño. ¿Y qué tiene que hacer usted? Reprenda ese diablo de sueño. Reprenda, abra los ojos y dile al Dios del cielo: ayúdame a estar despierto, porque Cristo viene, hermano. Hay que reprender ese sueño, man. Vamos a empezar a mirar ahora quiénes están durmiéndose ahí. Y después los dormilones los veo danzando. Por eso yo al Señor le oro y le digo: Señor, yo no quiero ver a nadie danzar, porque después todos están durmiéndose ahí en el puesto. Y yo prefiero que no dance nadie aquí. Yo quiero que cante, que alabe, pero nadie que dance, porque si después de danzar lo voy a estar viendo allá dormido, ¿qué espíritu es el que te está haciendo danzar?
O sea, el Espíritu Santo es solamente para dar 3 pasos, 3 saltadas, ahí 3 volteretas en el altar de Jehová. El Señor reprenda a Satanás, hermano. Si el Espíritu Santo te lleva a hablar en lengua, si el Espíritu Santo te lleva, amado hermano, a interpretar sueños, si el Espíritu Santo te hace danzar, si el Espíritu Santo, amado hermano, te hace alabar al Dios del cielo en la palabra, también el Espíritu Santo tiene que guiar tu vida y tu corazón a escuchar la palabra, a escuchar el consejo del Dios eterno. Hay algunos que están pensando que el Espíritu Santo solo sirve para danzar. ¿Quién le enseñó a usted eso? Que el Espíritu Santo sirve solo para danzar. ¿Quién le enseñó que el Espíritu Santo sirve solo para hablar en lenguas? El Espíritu Santo da testimonio de Jesucristo, amado hermano. Y el Espíritu Santo te tiene que mantener despierto. Y tienes que vencer ese espíritu de sueño que se está metiendo dentro de la iglesia. Tienes que vencer ese espíritu de sueño. Tienes que vencer esa somnolencia que se está metiendo dentro de la iglesia. Cuando estés con sueño, mándate un amén. Mándate un gloria a Dios. Y se te va a ir el sueño, pero al paso, hermano. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? Pastor, ¿usted le ha dado sueño? A mí también me ha dado sueño. A mí también de repente me ha querido agarrar el sueño, pero yo como sea lucho yo. Y no me dejo ganar. Yo no me dejo vencer, aunque sea me voy al baño y me lavo la cara. O me tomo un vaso de agua fría y no dejo que me vence el sueño. Porque yo digo, ¿cómo me voy a estar durmiendo en la casa de Dios y después en mi propia casa no puedo ni dormir toda la noche? A su nombre sea la gloria. Mártir era el título que se le dio a los creyentes en Cristo en los primeros 3 siglos desde la constitución de la iglesia durante el Imperio Romano. La palabra mártir se le dio como título a todos los creyentes que murieron por causa de Cristo. Todos los hombres que en el tiempo del Imperio Romano no estaban dispuestos a renunciar a su fe por causa del Evangelio y tuvieron que dar su vida por causa de ese Evangelio, a todos ellos se les empezó a llamar mártires. Hoy en día esta palabra mártir se le aplica en muchos contextos. En el contexto religioso, a todos los que mueren defendiendo su fe. En el contexto político, a todos los que mueren defendiendo su partido político, o que mueren y dan su vida hasta por su presidente. ¿Ha visto usted en los países hay gente que dan la vida por el presidente, dan la vida por los gobiernos y son capaces de morir por eso? Y también se le da el nombre de mártir hoy en nuestros tiempos a gente que está dispuesta a dar su vida por causa de un ideal en el aspecto social. Y hay gente, amados hermanos, que mueren defendiendo los derechos humanos. Hay gente que dan su vida para proteger la niñez y la adolescencia. Hay gente que dan su vida, amados hermanos, defendiendo a los pobres. Se convierten en mártires. Pero en la Biblia, amados hermanos, nosotros encontramos otro tipo de mártires. Mártires de Dios. Santo es el Señor. ¿Cuántos dicen amén a nuestro Señor, hermano? La palabra dice, Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Las cualidades del mártir son, voy a avanzar rápido porque se me va el tiempo. Las cualidades del mártir son, primero, aprendamos de las cualidades de un mártir. El mártir demuestra una verdadera fe inquebrantable. Nada quebranta la fe de un mártir. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? Y es que algunos se han olvidado lo que Pablo dijo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, desnudez, necesidad. ¿Qué nos apartará de Dios? ¿Qué nos apartará de la... Muchos se han olvidado de eso y ahora se apartan por cualquiera de esas cosas que Pablo dijo. A mí esas cosas no me apartarán del amor de Dios. Eso mismo ahora los está apartando a los cristianos.
Esas mismas cosas ahora hacen que los cristianos se echen para atrás, renuncien, bendito sea el nombre del Señor. Pero los mártires tienen una verdadera fe inquebrantable. Estos, amados hermanos, tienen una fe fuerte y firme en lo que creen, lo que les permite resistir la persecución y el sufrimiento. Número 2, ¿qué es lo que tiene un mártir? El mártir tiene valentía y coraje. ¿Qué es lo que tiene el mártir? Valentía y coraje. Nosotros somos más terribles cobardes. El día domingo empezó a llover y ya todo el mundo con miedo del agua. El mundo entero con miedo de la lluvia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos o no al evangelismo? Por eso tocó decir a algunos, ya, entonces si no quieren ir, vayan nomás a la casa. Man. Yo después me quedo y me voy a predicar la palabra nomás. Y nos fuimos con uno, pero no por eso soy mártir, ¿ah? Porque eso no es sufrir por causa del evangelio una lluvia. No va a decir el pastor está diciéndose que es mártir. No, no soy todavía. No soy un mártir. Pero amado hermano, ¿qué puede apartarnos de la predicación? Yo no me quería ir el domingo a la casa sin predicar el evangelio ahí en la plaza. Y por eso que yo mandé un mensaje después y dije, los hermanos que quieran acompañarme, bienvenidos. Yo me voy allá a las 2:30. Si no escampa, me voy a la casa. Pero igual llegamos allá y con otro grupito de hermanos más valientes que yo, que ya estaban allá, me dijeron, pastor, ya estamos aquí, prediquemos, ¿para qué nos vamos a ir? Y los policías, al vernos que estábamos poquitos, ahí rapidito vinieron a querer impedirnos la predicación de la palabra. Pero nosotros igual predicamos, amado hermano, porque tenemos de nuestro lado un Dios grande. Tenemos de nuestro lado un Dios grande. Tú tienes que entender que a tu lado tienes un Dios grande. A su nombre gloria, hermano. Los mártires muestran valentía y coraje al enfrentar la muerte y la persecución sin temor, sin miedo. Se enfrentan a lo que sea. Los mártires, ¿qué más tienen? 3. Los mártires tienen convicción y determinación. Los mártires están convencidos de lo que creen. No andan dudando. Ellos no dudan de que su Dios sea poderoso. Ellos saben y tienen la convicción firme que su Dios es poderoso. Si no, pregúntele a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el rey les dijo, los voy a echar en el horno de fuego, ¿qué dijeron estos 3 muchachos? Rey, no es necesario que te respondamos de esto. Ellos sabían lo que era capaz de hacer Dios. Ellos no necesitaban decirle al rey lo que el rey podía hacer por ellos. Ellos estaban convencidos que el Dios del cielo los iba a librar del horno de fuego. Ellos estaban seguros que Dios los iba a rescatar de las llamas del fuego. Pero también estaban convencidos que si era la voluntad de Dios que ellos mueran, ellos iban a quedarse ahí adentro hasta morir. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por causa de Dios. Ellos estaban dispuestos a ser quemados en un horno de fuego por causa del evangelio. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? Ellos le dijeron, y si Él no nos libra, no importa, rey, aunque nos mate, igual no vamos a adorar tu estatua. Ellos estaban determinados a defender su fe hasta la muerte. Los mártires tienen paciencia y perseverancia. 4. Paciencia y perseverancia. Los mártires pueden soportar el sufrimiento y están dispuestos a padecer el tiempo que sea necesario. Santo Dios, hermano. No importa si sufren persecución durante largos periodos de tiempo, ellos no pierden la fe ni la esperanza. Ellos continúan creyendo. Ellos siguen adelante. Ellos avanzan, no se detienen. Nada los hace desistir. Nada los hace renunciar. Nada los hace, amados hermanos, quedarse en el camino. Tienen paciencia y esperan pacientemente la salvación de Dios. Esperan con paciencia porque saben que en cualquier momento la salvación gloriosa de Dios llegará para sus vidas. Aleluya, gloria a Dios, hermano.
Los mártires tienen amor y compasión. A pesar de la persecución y el sufrimiento, los mártires pueden demostrar amor hacia los que los persiguen. ¿Se acuerda de Jesús? Cuando lo crucificaron, ¿qué dijo Jesús? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él tenía amor y compasión por los verdugos que le crucificaron. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, ¿qué dijo en el libro de los Hechos, capítulo 7? Él le dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Los perdonó, los amó, apedreado. Le estaban apedreando al primer mártir del Nuevo Testamento, y el mártir le dijo a Dios: Señor, perdónalos. El Señor, Esteban le dijo al Señor: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? Un mártir, amado hermano, es humilde y sencillo. Los mártires por lo general suelen ser gente humilde, que no buscan fama ni reconocimiento. Ellos sufren en silencio. Ellos sufren donde nadie los ve. Ellos sufren sin contarle sus problemas a nadie. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? Séptimo, los mártires tienen fidelidad y lealtad. Los mártires son fieles y leales a su fe, a su iglesia. Incluso en medio de la persecución y el sufrimiento, ellos no se mueven. Si la iglesia es perseguida, ellos están ahí apoyando a la iglesia. Si los líderes de su iglesia son perseguidos, ellos están ahí apoyando a los líderes. No se echan para atrás. Están ahí apoyando, están ahí orando, están ahí clamando: sigan adelante. Son fieles, leales a Dios, la iglesia, sus pastores, sus hermanos en la fe. Y octavo, casi dije tercero, y octavo, los mártires tienen esperanza y confianza. Ellos tienen una esperanza firme y una confianza absoluta que al final de su vida hay una recompensa divina que les está esperando. ¿Por qué cree usted que los musulmanes son capaces de morir por causa de su fe? Porque a ellos les enseñaron que si ellos se mueren explotándose una bomba, si ellos mueren estrellando un avión, si ellos mueren, amado hermano, asesinando a gente y los matan, ellos, amados hermanos, les han enseñado que después de esta vida, ahí arriba en el cielo, les espera recompensas, como siempre dicen, 7 mujeres para cada mártir. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? Y son capaces de dar la vida por un Dios falso. Son capaces de morir por un Dios que, amado hermano, simplemente fue hecho de cemento. Porque Alá no es un Dios verdadero. Mahoma fue hombre, pero Alá, amados hermanos, un ídolo pagano, un ídolo más de este mundo. Pero esa gente son capaces de dar la vida por ellos. Y nosotros los cristianos, ni siquiera una ofrenda. Y nosotros los cristianos, ni siquiera una hora de oración. Nosotros los cristianos, ni siquiera un diezmo somos capaces de darle a Dios. Nosotros los cristianos no somos capaces de darle nada a Dios, y después queremos decir que somos mártires. No, hermano, estamos mal nosotros. Le voy a empezar a leer en la Biblia a quienes se les considera mártires. Y tenemos un primer ejemplo, rapidísimo. El primer ejemplo en el Antiguo Testamento. Tenemos a Abel. Abel fue muerto por causa de su obediencia y su ofrenda que le presentó a Dios. Fue un hombre, amados hermanos, que pagó con su vida el obedecer a Dios. Fue un hombre, amado hermano, que quizás fue apedreado con un golpe en la cabeza o con un garrote por causa de su obediencia a Dios. Porque su ofrenda fue del agrado antes que la de su hermano. Y su hermano le tuvo envidia que lo mató. Abel podía ser considerado un mártir. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Número 2, en el Antiguo Testamento
¿Quiénes más podrían ser considerados mártires? Los profetas. Isaías, Jeremías, Zacarías, Joel, Ageo y muchos otros siervos de Dios que llevaron al pueblo un mensaje de parte de Dios. Y el pueblo, como era reclamón, no le gustó el mensaje del profeta. El pueblo, amado hermano, como le gustaba el pecado, la parranda, la fiesta, los juegos, el pueblo se enojó con los profetas. ¿Qué hicieron? Los mataron. Por eso Jesús, cuando estuvo frente a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a todos los que te son enviados. Porque los profetas murieron en su propia tierra. Y Jesús dijo: no hay profeta en su propia tierra. No hay profeta que tenga honra en su propia tierra. No hay profeta que tenga reconocimiento en su propia tierra. Pero el profeta debía entender, y así ellos lo entendieron, que aunque ellos no tenían honra en su propia tierra, aunque ellos fueron muertos por sus propios hermanos, el Dios del cielo les iba a dar la recompensa, y estuvieron dispuestos a dar su vida anunciando el mensaje que Dios les dio. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? ¿Cuántos dicen amén a nuestro Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. También tenemos, amados hermanos, ahora en el Nuevo Testamento, también tenemos mártires. Tenemos, amados hermanos, a los primeros cristianos, a los cristianos de la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos usted puede encontrar toda la historia. A la iglesia primitiva encontramos al primer mártir, Esteban. Esteban, amados hermanos, que con sus hermanos judíos compartió la palabra, y a los hermanos judíos no les gustó la palabra, se taparon los oídos, fruncieron las cejas, hicieron rechinar los dientes, se taparon los ojos, qué sé yo. Lo tomaron a Esteban y lo arrastraron afuera, y allá afuera lo apedrearon. ¿Y por qué? Porque Esteban defendió su fe. ¿Por qué? Porque Esteban les predicó la verdad. ¿Por qué? Porque Esteban les dijo la verdad. ¿Cómo tuvo que pagar? Dando su vida a pedradas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Apedreado hasta la muerte. Y en el momento cumbre de su muerte, el Dios del cielo le permitió ver cuál fue el premio de su fidelidad. Él vio los cielos abiertos y dijo: aquí veo sentado al Padre, y a la diestra veo a Jesús. Y dice la Escritura que sus últimas palabras fueron: Señor, en tus manos entrego mi espíritu. Y habiendo dicho esto, durmió. Murió. ¿Cuántos dicen amén? Luego tenemos el ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 12. Tenemos el ejemplo de un discípulo de Cristo, Jacobo. La Biblia dice que Herodes Agripa, ¿qué hizo? Herodes dice que mató a Jacobo a filo de espada. Jacobo fue muerto por causa de la palabra a filo de espada. Quizás le atravesaron la espada, quizás le cortaron la cabeza, quizás le cortaron la yugular, no lo sé. Pero Jacobo, dice la Escritura, que fue muerto por causa de la palabra. Y como esto le gustó al pueblo, dice que Herodes, ¿qué hizo? Entonces metió en la cárcel a Pedro. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? ¿A dónde lo mandaron a Pedro? A la cárcel. ¿Tú has ido a la cárcel por causa de Cristo? No te voy a preguntar si tú has muerto por causa de Cristo, porque estás vivo. No te voy a preguntar si has muerto por causa de Cristo. Te veo vivo aquí. Te veo vivo, pero espiritualmente sí, como que te veo medio muerto. Espiritualmente sí te veo medio muerto. Si eres nuevo, algo te entiendo. Pero si eres antiguo, no te entiendo para nada a ti. No entiendo nada, bendito sea el Señor, hermano. Quizás no estamos muertos en vida, pero estamos como Sardis, solamente con el puro nombre de que estamos vivos, pero en realidad muertos. Y Jacobo dio su vida por causa del Evangelio Santo del Señor. Pedro fue encarcelado. Pedro y Juan fueron azotados. ¿Por qué? Por predicar la palabra, por sanar a un cojo,
Los agarraron y los azotaron. ¿A usted qué le han hecho? Porque lo han azotado a usted como a ellos. De repente quizás una cachetada, pero no ha pasado de ahí. Quizás por ahí de repente te han lanzado, como hace una semana anterior, te lanzaron una bomba de agua, pero nada más. Te botaron un poquito de carioca, pero nada más. Te han insultado, te han dicho loco, vieja, fanática, ladrón, sinvergüenza. ¿Qué te han dicho? Eso no es nada, hermano. Eso no es nada comparado con estos hombres, hermano. ¿Usted sabe cómo murieron los 12 apóstoles? Todos los 12 apóstoles, el resto de apóstoles tuvieron muertes trágicas. Todos murieron terriblemente, fueron lapidados, fueron partidos en la mitad. Pedro mismo fue crucificado cabeza abajo. ¿Y por qué murieron todos los apóstoles? Por causa de Cristo, por causa del Evangelio. No renunciaron a su fe, prefirieron dar su vida, mártires de Dios. Pablo dice la Escritura, amados hermanos, el apóstol Pablo dice la Escritura en el libro de los Hechos que Pablo, en un momento inicial era Saulo, el primero se encargó de perseguir a los cristianos. Y dice que entraba a las casas. Han entrado a tu casa, entraban a las casas y los agarraban de los pelos y los arrastraban. Quizás los amarraban con cuerdas y los arrastraban. Quizás amarraban con cuerda, amados hermanos, sus cuerpos a los carruajes o a los caballos y los llevaban arrastrando, no lo sé. Me dice la Biblia que los arrastraban. Saulo asolaba la iglesia, encarcelaba, dice la Escritura, a todos los que creían en Cristo. Y todos esos cristianos lo soportaron por amor a Dios. La Biblia dice que otros fueron desterrados, fueron exiliados. Tan grande fue la persecución que sufrieron los cristianos que muchos fueron yéndose a distintos lugares, excepto los apóstoles que se quedaron en Jerusalén. ¿Y por qué tuvieron que irse? Por causa de la palabra, por causa del Evangelio. Y nosotros, hermanos, llorando por cuestiones. Y nosotros, iglesia, llorando por situaciones que nada que ver con Dios. No, hermano, no le llegamos a nada a esto nosotros, hermano. No le llegamos. El mismo Saulo, que después se llamó Pablo, después de convertirse a Cristo, a él mismo lo vemos padeciendo persecución. Y a él después lo vemos como, le vemos muriendo, dando su cabeza por causa de Cristo. ¿Cómo murió Pablo? Le cortaron la cabeza en la fontana de Trevi. Por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Tenemos a Juan el apóstol, Juan el que escribió Apocalipsis. Él sufrió persecución, lo mandaron a la isla desértica de Patmos, donde no había agua, donde no había nada, vegetación, animales, todo era pura roca. ¿Y por qué? Por su fe en Jesucristo. Él mismo lo dice en su libro, Apocalipsis 1:9. Él fue exiliado por su fe y su testimonio en Jesucristo. Después de Juan, amados hermanos, desde el año 64 en adelante vemos a la iglesia siendo perseguida por los emperadores romanos. Los emperadores romanos empezaron a perseguir a la iglesia. Y ahí tenemos las persecuciones de Nerón, de Domiciano, de Trajano, de Marco Aurelio, de Septimio Severo, de Decio, de Valeriano, de Diocleciano, hasta que Constantino, más allá del año 300, decretó amnistía y la finalización de todos los martirios. Pero ¿qué pasó durante el tiempo de los emperadores? Los botaron a los leones en el famoso Coliseo romano, que hasta el día de hoy está allá en Roma. Por si usted no cree, allá en Roma está. Y allá en Roma, cuando uno va y visita el Coliseo, uno allá lee todo lo que sucedió ahí adentro. Las historias que se cuentan de los cristianos, cómo fueron arrojados en grupo, cómo mujeres con niños en brazos fueron arrojados dentro del Coliseo en la arena, y alrededor había una cantidad de gente que estaba disfrutando ver a los cristianos dar su vida por causa de Cristo.
Y esa gente eran mordidos, comidos vivos por leones, no por uno ni por dos, por varios leones hambrientos, días sin comer, dando su vida por Cristo, dando su vida por causa del Evangelio. Mártires verdaderos de Dios, que no tenían miedo de perder su vida. Bendito sea el Rey para siempre, hermano. Eran desterrados a islas, y la iglesia, los pocos que quedaban vivos, tenían que hacer sus reuniones en catacumbas, tenían que hacer sus reuniones en cuevas, tenían que hacer sus reuniones en cuevas subterráneas, en cuevas en los montes. Allí tenían que hacer sus cultos, y debían hacer sus cultos en silencio, y no podían aplaudir, y no podían danzar, y no podían orar en voz alta, aunque lo hubiesen querido hacer, pero por la persecución no podían. Y nosotros, los que tenemos libertad acá en Occidente, ni un gloria a Dios me sale, ni un amén le digo al Señor. Santo del nombre de nuestro Dios, hermano. Tenemos otro amado hermano, la Inquisición romana, la famosa llamada Santa Inquisición. ¿Ha escuchado usted de la Santa Inquisición? Ya, pues aquí mataron cristianos. Aquí cristianos fueron mártires, dieron su vida por causa de Cristo, murieron en manos de Babilonia, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Fueron muertos por causa de la Iglesia Católica. La Inquisición romana fue un tribunal eclesiástico establecido por la Iglesia Católica durante la Edad Media. Y esta Inquisición se dedicó a perseguir y a castigar a los que ellos llamaban herejes o protestantes. Santo del nombre del Señor. Es decir, a todos aquellos que se habían desviado de la doctrina católica, así como también a los que practicaban la brujería, a los homosexuales, a los judíos y a otros grupos más. Los mataron. ¿Quién promovió la Inquisición romana? La Iglesia Católica. Esta persecución se dio en varias ocasiones bajo la dirección de los papas. Entre ellos tenemos un papa llamado Gregorio IX. Santo del nombre del Señor. La Inquisición llegó a muchos países en Europa, especialmente en España, y mayormente después de la Reforma. Ahí, amados hermanos, miles de cristianos fueron perseguidos y finalmente todos muertos. ¿Cuántos dicen amén al Señor, hermano? ¿Cómo lo hicieron? Primero hacían investigaciones secretas y a través de denuncias anónimas de la gente. Hacían juicios en ausencia de la persona. Y los castigos en la Inquisición eran penitencias. Algunos los mandaban a rezar y ayunar y hacer peregrinaciones u obras de caridad. A otros los multaban económicamente. Otros herejes iban a la cárcel. A otros los torturaban para obtener confesiones. Y ahí anoté 3 tipos de tortura que utilizaban: la garrucha, el potro y la hoguera. La garrucha, donde les amarraban de brazos y piernas y les estiraban para que confiesen que eran cristianos, para que confiesen que creían en Jesús. Pero también lo hacían para que nieguen a Dios, para que nieguen a Cristo, pero no lo hicieron. Tenemos, amado hermano, el potro que era como una especie de madera, como un caballo, donde, amados hermanos, asentaban el cuerpo entero y lo amarraban de brazos y piernas y lo estiraban hasta partirlos. Tenemos la hoguera, donde a muchos les quemaban los pies y las manos. Les imponían azotes públicos, eran azotados públicamente, atados a tremendos maderos.
Otros eran desterrados, los sacaban fuera de sus casas. A otros les confiscaban sus bienes. Otros morían en la hoguera, les quemaban vivos. Santo Dios, ¿cuántos reformadores fueron muertos vivos? Cantidad. A otros los decapitaban y otros fueron hasta enterrados vivos en la famosa y santa Inquisición, que de santa no tiene nada. Una persecución brutal en contra de los cristianos, que lo único que trajo muerte, muerte y muerte y muerte y muerte. Y esa iglesia se jacta de ser la iglesia de Cristo, y esa iglesia se jacta de ser iglesia santa, pero es culpable de millones de muertes en el mundo entero. No solamente ahí, sino también apoyando el holocausto nazi contra millones de judíos. El holocausto nazi, que fue un genocidio terrible desde los años 1939 hasta 1945. No es mucho tiempo, apenas unos 80 y poco más de años. El holocausto nazi, que fue liderado por el régimen nazi de Adolfo Hitler. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Alabamos a Dios porque Él es bueno, porque acá tenemos libertad, porque acá no nos persiguen, acá podemos profesar nuestra fe, acá podemos con libertad congregarnos, acá podemos con libertad decir que somos cristianos. En esos tiempos no se podía. En esos tiempos, amado hermano, confesarte cristiano era condenarte a la muerte misma. Santo del Señor, hermano. El objetivo del genocidio nazi fue eliminar a los judíos, porque eran considerados como indeseables. Se estima que en el holocausto murieron entre 6 a 11 millones de personas. Y las muertes incluían, primero eran llevados a campos de concentración. Yo tengo aquí anotado una lista de 20 campos, pero 3 son más famosos. El campo de concentración de Buchenwald en Alemania, el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, y el de Treblinka en Polonia, donde torturaron a los judíos, donde los expusieron en cámaras de gases, donde los mataron como a perros. Vean los videos, pues. Cómo amontonaban los cuerpos uno encima de otro como si fuera basura o quintales de papas. Los enterraban en fosas comunes gigantescas. Muchos de ellos nunca ni siquiera volvieron a aparecer. Nunca encontraron los cuerpos de millones de ellos. ¿Y por qué murieron? Simplemente por el hecho de ser judíos y de creer en Dios. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y tenemos, amados hermanos, otro punto. El tercero, la persecución que están sufriendo actualmente cristianos en el mundo entero. Hoy en día también hay cristianos que están sufriendo, pero no de este lado de Occidente, sino del Medio Oriente. Allá al otro lado del mundo, en países comunistas como China, Corea del Norte, es un delito llamarte cristiano. Es un delito tener una Biblia. Es un delito cargar, amado hermano, la palabra de Dios. Allá es un delito congregarse en muchos lugares. Los persiguen, los arrastran, y los encierran, los matan. En países africanos como Nigeria, Senegal y Camerún, que son 3 de los países más terribles para matar cristianos. Si no, en el mes de febrero, usted debe haberse enterado de la muerte, decapitación de 70 cristianos en la República Democrática del Congo. 70 cristianos a los cuales les cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por causa de Cristo, mártires de Dios. Le pregunto a usted ahora, esta noche, ¿usted se considera mártir frente a esta gente? ¿Hemos sufrido algo frente a esta gente? No hemos sufrido nada nosotros. No hemos sufrido nada y andamos llorando. No hemos sufrido nada y ya queremos irnos del Evangelio. El que se quiera ir, que se vaya. Porque esto es para valientes, dice la Biblia. La Biblia dice: el reino de los cielos sufre violencia. El reino de los cielos sufre azotes.
El reino de los cielos sufre persecución. El reino de los cielos, amado hermano, dice la Escritura, sufre. Pero solamente los valientes arrebatan el reino. Solamente los que se paran firme arrebatan el reino. Solamente los que perseveran arrebatan el reino. Solamente los que no renuncian arrebatan el reino. Los que mantienen firme su convicción arrebatan el reino.